Bueno, empecemos. Muy buen día a todos y a todas. Bienvenidas al primer taller del ciclo de webinars sobre riego tecnificado y uso eficiente del recurso hídrico, organizado por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, PLACA, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Mi nombre es Felipe Castro y trabajo en la Unidad de Cambio Climático de la Oficina Regional. Estoy basado aquí en Santiago de Chile y desde la Secretaría de Plata es un gusto acompañarlo y agradecerle, por supuesto, por su presencia en esta jornada inaugural de cuatro talleres que estaremos realizando entre el mes de mayo y julio. Este ciclo busca compartir herramientas, casos de éxito, políticas públicas y experiencias de buenas prácticas que permitan a nuestros países enfrentar de mejor forma, también de forma más efectiva, los desafíos que impone la escasez de agua y la variabilidad climática en el sector agrícola. Hoy comenzaremos con el día uno, el cual hemos titulado Estrategias y políticas de gestión integrada de recursos hídricos para la agricultura resiliente y sostenible. Le agradecemos desde ya a quienes están conectados de las secretarías, ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y otras instituciones asociadas a Placa. También un saludo muy fraternal a nuestros puntos focales de los países y a los equipos técnicos que han estado involucrados en la planificación de este ciclo de webinars. Antes de empezar, algunas instrucciones generales. Les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio a lo largo de toda la presentación. Al final vamos a tener un espacio para el intercambio. Les recordamos también que la grabación y las presentaciones van a estar disponibles en nuestro sitio web. Les compartiré el enlace en unos segundos. Y bueno, por último, pero no menos importante, quiero aprovechar de comentarles sobre la constancia de participación que se va a gestionar para entregar a quienes están asistiendo o conectándose en realidad a este ciclo de webinars. Esta constancia digital tiene como objetivo, bueno, reconocer el compromiso de quienes participan activamente en la serie de talleres y, Espérate un mancho, uy, un mancho, uy, tengo un micrófono, por entonces favor, si lo pueden cerrar. Ahí está, ahí está. Le estaba mencionando sobre la constancia del ciclo de webinars que estamos gestionando. Eh, Hay tres requisitos importantes para acceder a ella. La primera es conectarse a los cuatro webinars, eh, estar también conectado al menos durante 60 minutos en cada sesión, corresponde aproximadamente a dos tercios del tiempo de la actividad, y finalmente completar una breve encuesta de mejora continua al finalizar el ciclo, eh, para recibir sus impresiones y de qué formas podemos seguir mejorando en esta actividad. El enlace para acceder a este formulario de constancia se lo estoy compartiendo ahora en el chat. Lo pueden, lo pueden revisar. Y bueno, también por lo mismo aprovecho de pedirles que se cambien el nombre a un usuario apropiado que sea fácil de identificarlos también, por favor. Cualquier duda sobre este proceso pueden escribirnos directamente al correo de la Secretaría de Placa. Estaremos encantados de responderles. Así que desde ya muchas gracias por su participación. Ahí les dejo el correo también en el chat. Y ya, sin dilatar más, tenemos el inicio de este taller. Les voy a presentar rápidamente a Rafael López Salazar, quien es el director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, el MAGA, quien además desde julio del año pasado lleva la presidencia de Placa. Y bueno, Rafael no pudo conectarse por un tope de agenda justo hoy, pero eh, no quiso estar ausente y nos compartió el siguiente video. Ups, vamos de nuevo.
Bueno, lamentablemente no está reproduciéndose. Vamos a ver si lo puedo solucionar de aquí a finalizar la, la actividad. Pero bueno, continuemos recordándoles que serán cuatro las sesiones temáticas que vamos a tener para abordar distintas dimensiones de la gestión integral del agua. Como les decía anteriormente, iniciamos hoy dedicando tiempo a las estrategias y políticas de gestión integral de recursos hídricos. En el día 2, es decir, el 3 de junio, la próxima semana, estaremos explorando el rol de la digitalización y el sensoramiento aplicado al monitoreo del agua en el riego agrícola. El día 3, el 17 de junio, presentaremos nuevas tecnologías de riego tecnificado y el impacto que han tenido en la eficiencia hídrica. Y finalmente, el día 4, el 1 de julio, abordaremos el tema del reuso de aguas para la producción agrícola. Entonces, bueno, toda esa información está disponible en el sitio web de la plataforma. Ahí les comparto en el chat el enlace. Bueno, demos paso a la primera ronda de presentaciones que abordará em, Iván Soto. Iván es biólogo con una destacada trayectoria profesional en temas de cambio climático, en temas de gestión de agua y desarrollo sostenible. Cuenta con un doctorado en gestión de calidad de la educación, donde profundizó en la incorporación del conocimiento ancestral como herramienta para la adaptación al cambio climático. Tiene además dos maestrías, una en manejo y conservación de bosques tropicales y otra en gerencia de proyectos de desarrollo. Y en total cuenta ya con más de 15 años de experiencia en organismos internacionales como la FAO, el Banco Mundial, el CATIE y GWP, donde ha liderado procesos regionales vinculados a gestión integrada de recursos hídricos, así como también al diseño de políticas públicas de cambio climático. Iván, bienvenido. Es un gusto tenerte por acá acompañándonos. Eh, por favor, compártenos tu pantalla y puedes iniciar cuando gustes. Te aviso cuando falten 5 minutos. Adelante. Ok, perfecto, colegas. Bueno, muy buenos días, Felipe. Solamente me confirmas si me escuchas y logras ver mi pantalla. Sí, Iván. Bueno, antes que nada, pues agradecer a la FAO y Placa por la invitación. Realmente para nosotros es un gusto dar inicio a este webinar tan importante. Está más enfocado al tema de riego tecnificado y el uso eficiente de los recursos hídricos. Actualmente, como tú lo mencionas, trabajo para GWP como especialista de cambio climático en temas también de GIR. Entonces, bueno, mi función el día de hoy es darles una breve presentación sobre la gobernanza, participación y gestión de conocimiento para la GIR a partir de los análisis de los resultados de la evaluación del ODS 6.5.1. Entonces, la presentación básicamente va a tener 6 ítems principales, una presentación rápida de la organización de GWP, después hablar un poco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, particularmente la meta 6.5. Después de esto, a partir de esa conceptualización, presentar un poco los resultados de la evaluación que se desarrolló en el 2023, que se hizo a nivel global y haciendo un zoom particularmente en los resultados que obtuvimos a nivel de Latinoamérica. A partir de esto, pues vamos a hacer una conceptualización de los principales hallazgos de esta evaluación, vinculándolos directamente a todo lo que tiene que ver las condiciones habilitantes para que se dé de la mejor manera esta masificación del riego tecnificado y el uso eficiente de los recursos hídricos. Ahora bien, entrando un poco en contexto sobre GWP, esta es una organización de acción global que fue creada en 1992. GWP fue una iniciativa que se enmarcó dentro de los esfuerzos tanto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia Sueca de Cooperación. Básicamente tenemos presencia en 180 países a nivel global con más de 2.800 organizaciones en donde se destacan particularmente gobiernos, academia, actores de la sociedad civil, organizaciones que están vinculadas a la gestión sostenible del agua, siendo esto pues obviamente una plataforma de concertación entre múltiples actores para la toma de decisiones efectivas.
Ahora bien, como GWP tenemos una visión clara que es un mundo con seguridad hídrica. Nuestra misión es promover la gobernabilidad y la gestión del recurso hídrico para un desarrollo sostenible y equitativo. Actualmente estamos trabajando dentro de nuestra estrategia 2020-2025, en donde tenemos tres ejes de trabajo. El primero, soluciones en materia de agua para los ODS, en donde estamos brindando acompañamiento solamente para el caso de Latinoamérica en más de 12 países en procesos de evaluación del ODS 6.5.1. Esta es la primera fase. Ya después de que tenemos la evaluación, estamos apoyando a algunos países, que en este momento estamos trabajando con Chile, Ecuador, Perú y Colombia para el diseño de planes de acción encaminados a solventar las brechas identificadas dentro de este proceso de evaluación primaria que se hizo del ODS. Después de eso, estamos apoyando igual también a los países a buscar financiamiento con soporte técnico, ayuda especializada para poder dar vida a este plan de acción que diseñamos en conjunto con los diferentes gobiernos. Otro tema que estamos trabajando como GWP a nivel de la región es la resiliencia climática a través del clima, en donde estamos apoyando a diversos países en la implementación de la acción climática nacional, no solamente en términos hídricos, sino también que estamos trastocando otros sectores considerando el nivel exponencial que tiene el sector recursos hídricos como elemento transversal para la adaptación al cambio climático. Y por último, y no menos importante, también estamos apoyando a los países como un catalizador para la cooperación de aguas transfronterizas, particularmente apoyando en esos procesos de diálogo para la cogestión de cuentas transfronterizas a nivel global. Como GWP tenemos tres principales. El primero, movilizar a la juventud como un hecho indudable para la sostenibilidad y el fortalecimiento de nuestros jóvenes para que ellos se vayan empoderando, particularmente en todo lo relacionado a la gestión sostenible del recurso. Promover la igualdad de género, ampliando esos espacios para el involucramiento de la mujer, particularmente para la toma de decisiones. Y por último, el involucramiento del sector privado, no solamente para el apalancamiento de recursos, sino también para alineamiento de acciones que se están desarrollando en el territorio y que son complementarias con la gestión integrada del recurso hídrico a nivel local. Ahora bien, hablemos un poco del indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Este indicador es totalmente relevante para el cumplimiento de otras metas. Este indicador actualmente define 8 metas particulares que parten desde agua potable y saneamiento hasta la conservación de ecosistemas asociados al agua. Lo interesante de este ODS es que es un ODS integrador. Entonces, de acuerdo con ONU Agua, de las 169 metas de la Agenda del 2030, 59 presentan sinergias con las metas de los ODS. Entonces quiere decir que realmente el agua sigue teniendo este propósito transversal. Por lo tanto, una gestión integrada va a garantizar realmente que se logren objetivos adicionales como el tema de igualdad de género, la educación, la seguridad alimentaria, el cambio climático, entre otros. Hay unos temas bastante interesantes que tenemos que recalcar con esto. Particularmente en tema de la seguridad alimentaria, se estima que cerca del 40% de los alimentos provienen de la agricultura de regadío. ¿Por qué es importante? Porque realmente la agricultura es uno de los grandes usuarios del agua. Estamos estimando que cerca del 70% de las extracciones de agua a nivel mundial están enfocados en el tema de la agricultura y por lo tanto la relevancia de estos tipos de eventos, no solo para la sensibilización, sino realmente para mostrar ideas prácticas para la implementación de una gestión sostenible y un control de la demanda a nivel del territorio. De igual manera, también es importante destacar que según proyecciones al 2050, la oferta pues, la demanda superará la oferta con respecto al recurso hídrico en un 40%, lo cual no solamente pone en riesgo la economía y los productos internos brutos de los países, sino también la misma soberanía hídrica de las diferentes naciones que estamos desarrollando. Entonces, como podemos ver, realmente el ODS ofrece una plataforma no solamente como una herramienta de gestión técnica, sino también como una estrategia política, social y económica para avanzar hacia la sostenibilidad real de los diferentes indicadores de cara a la meta 2030.
Entonces, bueno, aterrizando un poco a la meta 6.5, que es la gestión de los recursos hídricos, esta meta de acá al 2030 planea implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según proceda. Esta meta tiene dos indicadores particulares, que es el 6.5.1, que es el grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, que es una evaluación que se hace a nivel global en una ponderación de 0 a 100. Entonces, en dependencia del porcentaje que requiera en 4 dimensiones que más adelante vamos a ver, pues así es el nivel de implementación de la misma. Y está el otro indicador que es el 6.5.2, que es la proporción de las superficies de cuencas transfronterizas con un arreglo operacional para la cooperación en las esferas de agua particularmente. Entonces, ambos indicadores lo que están buscando es reflejar el nivel de institucionalidad, coordinación y sostenibilidad con que los países realmente están haciendo una gestión sostenible de los recursos. Entonces, esto digamos que también es bien interesante porque durante el proceso de evaluación y elaboración de los planes de acción se ofrecen diferentes oportunidades para fomentar, obviamente, el diálogo intersectorial y visibilizar actores que muchas veces no están considerados en la toma de decisiones y pues con eso ya crear consensos para avanzar hacia una gestión más equitativa y eficiente del recurso hídrico a nivel internacional. Ese trabajo lo trabajamos con el ONU, con el Programa para el Medio Ambiente, UNEP y CARNET, que son los socios que estamos trabajando a nivel global justamente de cara a la medición de este indicador particular. Ahora bien, las dimensiones de la HIT sobre las cuales se hace la evaluación de este indicador 6.5 son cuatro. Uno es el entorno propicio, que básicamente esta dimensión lo que pretende es evaluar el marco legal, las políticas nacionales y los planes estratégicos que proporcionan la base para una gestión sostenible del agua. Este mismo entorno propicio también considera la coherencia entre planes de desarrollo nacional, políticas ambientales y estrategias sectoriales que puedan estar vinculados de manera directa con el sector recursos hídricos. En cuanto a la dimensión de instituciones y participación, evalúa si existen organismos responsables de la gestión de agua claramente definidos a nivel del territorio, así como los mecanismos para coordinar acciones entre sectores y niveles de gobierno. Es importante esta dimensión, considerando que evalúa realmente que hay una participación equitativa y permite generar, obviamente, procesos de legitimidad en las diferentes acciones y desarrollo de políticas que se desarrollen en cada uno de los países donde se evalúa. El siguiente dimensión es el instrumento de gestión. Entonces, esta dimensión básicamente lo que pretende es evaluar la disponibilidad y calidad de herramientas utilizadas para planificar, monitorear y distribuir y proteger el agua. Entonces, acá es bien interesante porque esta dimensión básicamente es la base para conocer realmente cuál es el nivel de apropiación técnico-científica que tienen los países para la toma de decisiones, para así realmente poder identificar que se están evaluando de una manera coherente, concisa y obviamente científicamente verificable en cuanto a las acciones que se van a desarrollar para la gestión integrada de los recursos hídricos. Con respecto al tema de financiamiento, que es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos a nivel internacional, se evalúa la sostenibilidad financiera de las acciones encaminadas a la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, aquí se examinan los presupuestos asignados a las instituciones del agua, las inversiones en infraestructura y particularmente el diseño de mecanismos tarifarios justos y sostenibles que contribuyan a la gestión del agua, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel territorial. Entonces, esto, como les había comentado, esta dimensión es uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente y bueno, más adelante vamos a desarrollar el porqué. Ahora bien, si ustedes quieren encontrar un poco más a detalle la información, en el 2024 ONU, ONUAGUA y PENUMA generaron un reporte en donde se presentaron todos los resultados a nivel de cada uno de los países de esta evaluación que se realizó en el 2023. Este documento es público, ustedes pueden acceder, solamente lo googlean y pueden acceder a este documento para que conozcan realmente cómo está la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de sus países y de los diferentes países donde tengan incidencia. Entonces, bueno, revisando un poco los resultados de la evaluación 2023 a nivel global,
tenemos un porcentaje de implementación de un 57%, lo cual nos sitúa en un grado de implementación medio-bajo, entre la media. Es importante destacar que el primer ciclo de evaluación fue en el 2017, partimos de un 49%, y el segundo ciclo de evaluación fue en el 2020, en donde obtuvimos 54%, y en el 2023 un 57%. Eso pues muestra un progreso que ha sido constante, pero realmente es insuficiente para lograr las metas planteadas al 2030. Realmente tenemos que acelerar los mecanismos para poder tener un cumplimiento pleno, considerando pues obviamente los grandes desafíos que tenemos en la región para la gestión integrada de los recursos hídricos. A nivel de Latinoamérica particularmente, podemos ver que la media se parece bastante a la global, sigue siendo, bueno, entre bajo y medio bajo. Para el caso particular de Latinoamérica, en el 2017 partió de un 35% de implementación y al 2023 un 39%. Ya mirándolo a nivel de su región, Centroamérica partió en el 2017 de un 31% al 2023 a un 39%, lo cual involucra un 8 puntos porcentuales de aumento en cuanto al grado de implementación. Para el caso de Sudamérica partimos de 35. Llegó al 2020 con un porcentaje del 39%, en el 2023 hay una media del 38%. Entonces hay una pequeña reducción, esto pues obedece en muchos elementos al aumento, digamos, en la convocatoria en cuanto a la evaluación, lo cual permite realmente tener una visión mucho más aterrizada del grado de implementación de la GIR, y por lo tanto esto hay que verlo como algo positivo porque realmente es un replanteamiento de los objetivos y realmente de los alcances que tiene la gestión integrada a nivel de los países. Entonces, ¿cuáles son los factores, digamos, que hemos identificado que, digamos, están impidiendo acelerar de una manera contundente las metas que estamos esperando en 2030 con respecto al indicador 6.5.1? Entonces, dentro de ellas está, por ejemplo, la falta de recursos humanos y técnicos, la debilidad de mecanismos interinstitucionales para la coordinación, la inexistencia o muchas veces muy incipiente disponibilidad de datos actualizados para la toma de decisiones, y la fragmentación de competencias entre sectores, lo cual provoca en muchas ocasiones un solapamiento de funciones dentro de las mismas instituciones que dificulta un poco la implementación. Y por último, pues obviamente también está todo el tema de financiamiento, en donde los países tienen que redoblar sus esfuerzos para lograr acceder a financiamiento extra que contribuya de una manera efectiva a la implementación de acciones, no solamente ante fondos internacionales, sino también con fondos privados y públicos para la implementación. Ahora bien, dentro de los principales resultados que nos dio este análisis global, identificamos varios mensajes claves. La primera, que vamos en la dirección correcta, pero vamos un paso muy lento, por lo tanto es necesario priorizar acciones en este en este 40% de los países con una implementación GIR bajo y medio. En ese sentido, lo que se insta es a los países a que conozcan y a que haya un intercambio de experiencia efectiva entre los países que tienen una ponderación más elevada para poder conocer las buenas prácticas y poderlas implementar según proceda en los países que, digamos, no tienen ese nivel de implementación tan alto. Es necesaria una planificación y una gestión coordinada entre asociaciones y a todos los niveles. Por lo tanto, los modelos de coordinación y plataformas de concertación son extremadamente fundamentales para lograr realmente una gestión sostenible del recurso. Y las medidas necesarias varían de un país a otro. Algunas de las áreas prioritarias más comunes que se reportan dentro del informe son el déficit de financiamiento, las coordinaciones entre autoridades climáticas y de recursos hídricos, elevar los compromisos políticos para la gira a un nivel más alto para que tenga un mayor impacto a nivel territorial, y pues obviamente pensar que la GIR es un instrumento de desarrollo pleno que tiene que ser incorporado en las diferentes políticas y estrategias multisectoriales que se desarrollan a nivel nacional. El mensaje 2 es que debemos repensar los enfoques de financiamiento. Entonces, desarrollar e implementar acuerdos de recaudación de ingresos y recuperación de costos. Es crucial pasar de modelos de financiamiento reactivo a estrategias proactivas
Las inversiones en gestión del agua e infraestructura apoyan a otros sectores económicos. Es importante lograr una alineación de las diferentes acciones, considerando que el agua es un elemento fundamental, digamos, en el caso de la industria, para toda la cadena de producción, es un elemento sine qua non, justamente para que se puedan desarrollar muchos bienes y servicios a nivel de las economías nacionales. Las acciones coordinadas tendrán mayor impacto que las que se hagan de manera separada. Muchas veces lo vemos que hay una limitada coordinación a nivel sectorial, a nivel institucional. Realmente se tienen que alinear todo este tipo de acciones de tal manera de que podamos lograr un escalonamiento de las diferentes inversiones que se están desarrollando en el territorio para tener un mayor impacto. Entonces, los gobiernos igual también deben considerar la posibilidad de establecer sistemas de financiamiento adecuado bajo las circunstancias nacionales. Entonces, ahí también se tiene que estimular mecanismos innovadores para financiamiento que particularmente para los productores más pobres, con fondos ambientales, tasa por servicios ecosistémicos, créditos verdes y cooperación descentralizada, entre otras opciones que se puedan brindar. Un mensaje clave de la Iván, nos FIO. quedan 4 minutos. 4 minutos, Ok, por favor. ya que se va a terminar. La GIR aumenta la resiliencia al cambio climático y otras presiones. El IPCC ya lo reconoció que la GIR es un elemento crucial para la adaptación al cambio climático, por lo tanto se deben alinear los instrumentos de gestión hídrica con los instrumentos de gestión climático, no solamente para una gestión efectiva de recursos, sino también para el apalancamiento de recursos financieros para implementar proyectos coordinados entre agua y resiliencia intersectorial. El último mensaje es una incidencia clara: sin agua no hay alimento, electricidad ni industria, por lo tanto, no se puede lograr una seguridad alimentaria si no hay una gestión adecuada del agua, y entonces invertir en la gira es invertir en el desarrollo sostenible, la cohesión territorial y la paz social en muchos de los territorios. Ahora, estas dos últimas diapositivas lo que van a presentar es cómo nosotros podemos, a través de estas dimensiones de evaluación de la GIR, poder vincularlas con el riego tecnificado. Entonces, en cuanto al entorno propicio, la evaluación presentó un avance importante en los marcos legales y normativos, aunque persisten vacíos en la coordinación intersectorial. Se debe considerar dentro de la legislación integrar explícitamente el riego tecnificado como estrategia eficiente de eficiencia hídrica. Y de igual manera, también dentro de las leyes de agua, incluir los principios de eficiencia hídrica y promover explícitamente el uso de tecnologías de riego localizado en zonas de alta prioridad. Dentro de instituciones y participación, una débil articulación institucional. Aún se forman desafíos en cuanto a los diferentes roles o la definición de roles a nivel no solamente de actores públicos, sino también privados. Entonces, dentro de eso se recomienda establecer estructuras de gobernanza multinivel con plataformas interinstitucionales que logren llegar a consensos efectivos. Hay un insuficiente enfoque de género y de pueblos indígenas, entonces el involucramiento y el desarrollo de plataformas interculturales y de género en las políticas de gestión del agua son fundamentales para tomar en cuenta las particularidades del territorio, y también la participación incipiente de comunidades de usuarios de agua para la toma de decisiones. De igual también establecer mecanismos de cogestión y mecanismos de participación. Bien pueden ser mesas de agua, consultas públicas que permitan realmente a los regantes y comunidades incidir en los planes de manejo hídrico a nivel nacional. En cuanto a la gestión del conocimiento, aún existen brechas de datos de información, por lo tanto, conviene invertir en infraestructura de monitoreo hidrometeorológico, perdón, y sistemas de información que permitan realmente tomar decisiones desde la ciencia. En cuanto a las capacitaciones técnicas, todavía se sigue persistiendo, digamos, brechas de conocimiento en cuanto a los agricultores y a los mismos técnicos de algunas instituciones, en cuanto a las tecnologías de riego por goteo, aspersión, automatización. Entonces, se recomienda diseñar programas de extensión agrícola orientados justamente a la transferencia de tecnología y establecer laboratorios de innovación agrícola que permitan presentar desde la práctica la eficiencia y efectividad de estas tecnologías ante eventos climáticos extremos como la sequía. Otro tema importante es el fortalecimiento de las organizaciones de los usuarios de agua, no solamente en términos técnicos, sino también administrativos, para que tengan una mayor sostenibilidad en el tiempo. Y por último, y eso es un tema bastante importante, existe una débil retroalimentación del aprendizaje, es decir, tenemos que seguir fomentando los procesos de sistematización de buenas prácticas en la región para que estas puedan ser replicables, no solamente como elementos de gobernanza, sino también como insumos técnicos para poder
digamos, masificar tecnologías que están siendo exitosamente implementadas en algunas áreas de, de de la región. Y por último, financiamiento, uno de los grandes problemas que seguimos teniendo, que es que igual estamos trabajando, que hay avances importantes, pero todavía hace falta la incorporación de incentivos económicos que faciliten justamente la adquisición de estos riegos tecnificados para el uso eficiente del recurso hídrico. Entonces, lo que se plantea acá es establecer esquemas de tarifas diferenciadas por eficiencia, créditos verdes y subsidios condicionados en el uso de tecnologías de bajo consumo de agua y diseñar incentivos específicos para la agricultura sostenible gestionados a través de agencias de desarrollo rural de los diferentes países. Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos rápidamente, pues la región ha mostrado avances importantes, pero todavía existen retos estructurales, por ejemplo, los marcos normativos, la fragmentación institucional, la participación limitada y la insuficiente articulación en la planificación del desarrollo. Entonces, en este caso, la gestión del agua debe dejar de abordarse como un componente aislado y comenzar a verse como una estrategia transversal de desarrollo territorial. Creo que esto es clave. Y de igual manera, en cuanto a las tecnologías de riego tecnificado, se puede mejorar la productividad y la equidad, pero requiere un entorno institucional sólido, un financiamiento adecuado y un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad ambiental para que esto sea, digamos, asequible para toda la población y que, bueno, podamos masificar su uso en el tiempo. Muchas gracias. Ahí sí, muchas gracias, Iván, por ofrecernos una visión integral del estado actual de la implementación de la GRH en América Latina y en especial por destacar estos cuatro mensajes clave, creo que son muy ilustrativos. También fue interesante escuchar sobre esta base conceptual que nos mostraste al inicio de estas cuatro dimensiones de la gestión integral del recurso hídrico, muy necesaria también para enmarcar el inicio de este webinar. También te agradecemos por destacar algunos avances normativos, las barreras institucionales que han utilizado y también por destacar la importancia de la participación ciudadana en la articulación de mejoras para las políticas de riego tecnificado. Bueno, las presentaciones van a estar disponibles al finalizar el webinar en el sitio web de Placa. Y para continuar, le vamos a dar la bienvenida a Claudio Reyes, compatriota ingeniero forestal, diplomado en gestión integrada de recursos hídricos ante la variabilidad y el cambio climático, actual candidato a máster en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile. Claudio ha liderado la elaboración de estrategias hídricas locales, entre ellos el Plan Estratégico de Recursos Hídricos por Cuenca, la Política Regional de Sostenibilidad Hídrica en la región de los lagos y también la hoja de ruta de innovación para la eficiencia en el uso de agua en la región de Coquimbo. Ha estado participando en procesos nacionales como el Acuerdo para el Agua 2024 y las mesas de recursos hídricos de proyectos pero que proyecta Chile 2050. Y además se desempeña como director del Diplomado de Planificación Estratégica de Recursos Hídricos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Claudio, bienvenido. Es un gusto tenerte por acá. Por favor, eh, compártenos tu pantalla y, Eso. y Muchas bueno, gracias, Felipe. ujú, te aviso cuando Eh, resten 5 minutitos. por favor, ¿me confirmas que se ve la pantalla? Sí, sí, se ve bien y se te escucha bien también. Excelente. Buenos días, buenas tardes acá a todos desde Chile. Un saludo. Vamos a tomar un poco la introducción que realizó Iván. Sobre todo me cuelgo un punto que decía que la gestión del agua debe dejar de verse como un tema aislado, porque vamos a hacer una revisión del concepto de seguridad hídrica y su relación con la provisión de alimentos y la seguridad alimentaria. Los contenidos son, primero que nada, vamos a ver el estado de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe. Después vamos a ver cómo un enfoque sistémico nos permite comprender de mejor manera las relaciones que se tejen en torno a la producción de alimentos. Después, cómo la gestión integrada, desde este paradigma integrado literalmente, nos permite abordar el enfoque sistémico, cómo podemos tomar algunas propuestas de integración y de acción de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 y unos comentarios finales. Primero veamos rápidamente el estado de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe, con un par de cifras. La superficie de la región, incluyendo América del Sur, América Central y el Caribe, es de 2.000 millones de hectáreas.
de las cuales 642 corresponden a tierras agrícolas en la actualidad, que es el 32%, y solo 21,7, 22 millones de hectáreas están equipadas para riego, que es el 1,1% de la superficie regional. Es decir, si bien el riego representa buena parte de las extracciones de agua, el 70%, es una proporción menor de la superficie y además es una proporción menor de la superficie que gestionamos para producir alimentos. En general, los alimentos se producen sin riego. Pero además tenemos otro factor. En este gráfico, en azul, podemos ver la evolución de la población de América Latina en los últimos 60 años. De 1960 al 2020 aumentó de 218 hasta 657 millones de personas, es decir, la población se triplicó. En ese mismo intervalo, la población rural solo pasó de 110 a 120 millones, es decir, la población rural se mantiene estable, por lo tanto, todo el crecimiento corresponde al desarrollo de la población urbana. Pero además, si miran acá la flecha, la línea punteada, la superficie agrícola pasó de 568 a 642 millones de hectáreas. Se mantuvo casi constante con un aumento de poco más del 15%. Por lo tanto, en 1960 teníamos 2,6 hectáreas para alimentar a una persona en la región. Y hoy día tenemos solo 1 hectárea. Además, debemos considerar que, algo que está en el punto anterior, Latinoamérica produce tiene el 14% de las tierras productivas a nivel mundial y abastece a 1.300 millones de personas de alimentos, es decir, el doble de la población que tenemos. Esto nos muestra que tenemos una tendencia poblacional creciente y sobre todo que se concentra en sectores urbanos, pero la tierra se mantiene y de hecho decrece en los últimos 5 años la cantidad de tierra agrícola. Eso nos plantea que hay relaciones entre la cantidad de personas, la producción de alimentos, y que para abordarlas de manera correcta nosotros dijimos, bueno, revisemos cómo el enfoque sistémico nos permite entender los procesos que están ocurriendo. En lo principal, cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, podemos entender que su propósito es la producción de alimentos bajo condiciones de equidad y sostenibilidad. Cuando hablamos de equidad, es decir, pensemos en el ciclo de arriba o en un subsistema socioeconómico que toma estos alimentos que se producen y los distribuye dentro de las personas, en teoría según sus necesidades. Ya sabemos que eso no pasa tal cual, ¿no? Pero a su vez este ciclo de provisión de alimentos se sustenta sobre los recursos naturales, que sería un sistema ecológico. Por lo tanto, acá vemos dos sistemas que interactúan. Un sistema que genera la demanda, que tiende siempre a un crecimiento, se retroalimenta positivamente, y otro sistema que está abajo, que contiene la demanda, que es la capacidad natural, que tiende a retenerla. Y en teoría, ambos ciclos se contrarrestan o tienden al equilibrio, lo que no es así. Si vemos un poco más en detalle el subsistema socioeconómico, tenemos que la provisión de alimentos resulta obviamente en su consumo y en la seguridad alimentaria, y esta capacidad de contar con los alimentos necesarios de las personas. Pero la seguridad alimentaria está determinada por el acceso a recursos, la tierra, el agua, la capacidad económica, la posición política, etcétera. Por lo tanto, no todas las personas acceden a una seguridad alimentaria adecuada. De hecho, el 28,2% de las personas de Latinoamérica se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o severa. Pensemos en aquellos que sí cuentan con seguridad alimentaria. Tienen acceso a recursos, tienen acceso a alimentos, se produce un crecimiento poblacional. Ahí tenemos el 300% de aumento poblacional en los últimos años, lo que gatilla a su vez mayor demanda de alimentos y mayor producción agrícola, donde tenemos que producir casi el triple por cada hectárea que tenemos hoy día de tierras productivas. Pero además hay una segunda trama. ¿Qué pasa con aquellos que no alcanzan la seguridad alimentaria? Esa es una de las condiciones básicas que empuja la pobreza multidimensional y gatilla, en cierto modo, la migración rural-urbana que acrecienta este proceso que vimos donde la población rural se mantiene estable y la población urbana tiende a crecer. Pasa otra cosa. La población urbana consume más alimentos que la población rural y de hecho hay una asimetría. La seguridad alimentaria es mayor en las ciudades que en el campo, que tiende a ser una paradoja. Esto se ve acrecentado por la transformación de los sectores productivos, dado que es posible ganar más dinero en las ciudades, hay acceso a una industrialización, a información y otros elementos que aceleran estos procesos migratorios. Entonces este ciclo opera y de manera imperfecta porque resulta en inseguridad. En contrapartida, la provisión de alimentos que se ve tensionada, ¿no?, por este aumento de la demanda, resulta en degradación del suelo, agua y pérdida de biodiversidad.
Hoy día tenemos 292 millones de hectáreas que están degradadas por el hombre en América Latina, que es casi la mitad de la superficie agrícola. Ya puede ser salinización, erosión, etcétera, contaminación. Esto, a su vez, resulta también en una subtrama, en un ciclo de retroalimentación, dado que la pérdida de suelo contamina el agua y, a su vez, acelera la pérdida de recursos, que también se ve incidida por la contaminación ambiental, descargas de aguas de ciudades, de instalaciones industriales, otros procesos de contaminación, tenemos nuevos contaminantes como el plástico, etcétera. En conjunto, resultan en la pérdida de servicios ecosistémicos, que se ve incidida por el cambio climático, principalmente sequía, pero también inundaciones. Y en total, esto resulta, de hecho, tenemos un 76% de aumento del riesgo o exposición a riesgos relacionados con el cambio climático en la región. Y esto resulta en menor disponibilidad de recursos. Tenemos menos agua de calidad, tenemos menos suelo y menos suelos que estén agrícolamente disponibles. Cuando pensamos en ambos sistemas conectados, tendemos a ver como un ciclo, ¿no? Cómo esto tiende a circular de manera autónoma. De hecho, algunas características de los sistemas es que se autoorganizan, tienen dinámicas que los caracterizan, como las que ya vimos. Eso también, estas dinámicas se estructuran en ciclos, no solamente son anuales, pueden ser de distintos periodos, y esos ciclos, este movimiento, le da la resiliencia a los sistemas, que hace que, aun cuando yo los perturbe, tienden a volver a su estado original. Pero esa resiliencia también puede transformarse en resistencia al cambio. De acá ustedes que hacen políticas públicas, me imagino que lo ven todo el tiempo. Trato de cambiar el sistema, pero el sistema porfiadamente vuelve o no quiere cambiar. Y si se me pasa la mano, si realmente intervengo demasiado, puedo lograr que este sistema sea dependiente. En este caso puede ser dependiente de los subsidios, de alguna política particular, por lo tanto, hay que saber cómo intervenirlo. Otros dos trampas que se producen acá es el sesgo de los ganadores, que los que tienen más tienden a acumular más, y eso pasa, por ejemplo, en la distribución de la seguridad alimentaria. Entonces, tendemos a concentrar los recursos en un segmento de la población, pero también en contrapartida tenemos la tragedia de los comunes, que afecta directamente al suelo, al agua y la biodiversidad. Como hay incentivos perversos a ocupar siempre un poco más de cada una de estas cosas, tiende la degradación sin control. Entonces los sistemas nos proveen de un marco teórico o conceptual que es interesante para pensar la producción de alimentos. Y en esa misma línea está la gestión integrada de recursos hídricos, por eso se llama gestión integrada, porque cuando aparece se entiende como un cambio paradigmático. Es decir, viene a decir, mira, ¿sabes qué? Antes de esto hemos tenido un estilo de gestión sectorial tradicional y fragmentado. Por lo tanto, vamos a tratar de reintegrarlo. Y en su definición, algo que siempre es bueno traer al presente, se habla que es el desarrollo y manejo coordinados del agua, de la tierra y de otros recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Entonces, además de los pilares, que ya los mencionó Iván en la presentación anterior, de la definición podemos extraer estos cuatro conceptos: agua, tierra, bienestar y sostenibilidad. Y de hecho podemos cruzar cómo los sistemas socioeconómicos o el ciclo superior y los sistemas ecológicos se relacionan con cada uno de estos cuatro pilares. Es decir, el ciclo socioeconómico tiene el consumo de agua, que aumenta en relación con el consumo poblacional, podemos hablar de la tierra y la mayor demanda, etcétera, para no entrar en detalle. Pero existe una relación con cada pilar y el ciclo que acabamos de describir. Sin embargo, y acá es donde hacemos una invitación a reflexionar. A poco andar, el concepto de GIR se olvidó de estos cuatro elementos y se centró en el agua. Se produjo un sesgo hacia la consideración del agua. Algunos autores ya en África, en el 2008, decían que es un concepto nirvana la gestión integrada de recursos hídricos. Es decir, es tan bueno que todos queremos llegar allá, pero nadie sabe cómo, y al final eso nos permite seguir haciendo lo mismo que hacemos siempre. Entonces, se vuelve un poco etéreo. ¿Y qué pasa cuando nos centramos en el agua? Por ejemplo, pasa algo, nos olvidamos de la superficie que no está bajo riego, que es gran parte, como vimos, de la superficie productiva dentro de la región. Eso hace que no incorporemos la tierra o la gestión del suelo como un recurso para la gestión integrada, ¿ya? Vemos además el bienestar pasa a ser un gasto de agua. La producción de alimentos consume agua y que la retira de la cuenca, la producción industrial, incluso el consumo humano
pasa a contraponerse a la protección de los recursos hídricos. Además, como estamos centrándonos en el agua, y algo que también lo mencionó Ivana, esto de que hay que dejar de verla como un elemento aislado. Hay que volver a verla como un elemento integrado, porque si no, caemos en una implementación parcial de la GIR y en consecuencia, perdón, llegamos a una solución de sostenibilidad parcial. Entonces, nuevamente, y en particular, si miramos el ODS 651, el ODS se centra exclusivamente en el agua, siguiendo los principios de Dublín, siguiendo las definiciones de la GWP, pero se centra en el agua. Entonces, cuando considera el recurso hídrico, el resto de los elementos, tierra, bienestar y sostenibilidad, los ve como usuarios del agua. Es decir, son aquellas cosas que me quitan el agua del sistema. Y queda fuera la interacción del agua con otros elementos, la producción agrícola como un propósito, el manejo del paisaje productivo, todo el manejo de la tierra que no ocupa agua en forma de riego, sino que solamente como huella verde, la seguridad alimentaria, de hecho, el empleo y otros aspectos relacionados con el bienestar. Dentro del manejo de cuencas debe ser relevante la generación de empleo y trabajo decente, y tampoco se aborda la sostenibilidad social y económica que va en esa línea. Permiso. Seguimos. Por lo tanto, la invitación a conversar es esta, a la invitación pasa por la integración y la acción. Lo primero, recuperar el enfoque sistémico o el nexo entre agua, energía, alimentos y ecosistemas. También lo dijo Iván, de las 169 metas, me lo apunté por acá, de los ODS 59 presentan sinergias con el agua. Y en particular podríamos hablar de los ODS 2, hambre cero, el 6, obviamente, el ODS 7, que aborda la energía, el 13, la acción por el clima, y el 15, sobre la salud de los ecosistemas terrestres. Esto nos lleva a volver a pensar en sistemas y en particular este esquema que define el nexo. Si se acuerdan, acá teníamos un ciclo de provisión de alimentos que se sustenta sobre un ciclo de recursos naturales. Acá el nexo nos dice, oye, hay tres ciclos en realidad. El ciclo de producción de agua para consumo humano, el ciclo de producción de energía, el ciclo de producción de alimentos, que se sustentan sobre los recursos que tenemos disponibles. Entonces, volver a retomar el enfoque sistémico en la definición de la GIR. ¿Cómo? Aquí muy breve, por ejemplo, cuando hablábamos de nuestros sistemas y el acceso a recursos lo veíamos como limitante de la seguridad alimentaria, hay que incidir en el acceso de la tierra y el agua de las personas. Eso puede incidir en la seguridad alimentaria directamente, pero también en la migración y en los cambios en los patrones de consumo. Cuando indicábamos que la transformación de los sectores productivos es una palanca de la migración, habría que incidir en la productividad del agua más allá de la agricultura. En la agricultura, cierto, pero también en otros usos industriales y en el consumo humano. Acá, cuando tenemos este driver o este factor relevante, que es la mayor producción agrícola, está obviamente la incorporación de buenas prácticas de producción que van más allá del riego, que puede ser la labranza, y como veíamos en general, el manejo de paisajes productivos sostenibles. Cuando vamos al otro sistema, ¿no? Al subsistema ecológico, para la degradación del suelo, el agua y la biodiversidad, claramente está el desarrollo de buenas prácticas asociadas a la producción de alimentos. Cuando tenemos la pérdida de servicios ecosistémicos, está la gestión del paisaje para la reducción de riesgos de inundación y de sequía, más allá nuevamente del cauce de los ríos en sí. Y finalmente, cuando vemos que tenemos una menor disponibilidad de recursos, también eso nos invita a pensar en el manejo coordinado de la tierra y el agua y nuevamente citamos los paisajes productivos sostenibles. Pero pasa otra cosa, al ritmo que vamos en la implementación de la Agenda 2030 no vamos a llegar en el año 2030 a cumplir con los objetivos que nos hemos planteado, particularmente acá en Latinoamérica. Entonces, para reducir estos tiempos de implementación, FAO propuso una nueva iniciativa que son las hojas de ruta nacionales del agua hacia la Agenda 2030, que busca apoyar a los países miembros que lo soliciten el desarrollo de hojas de ruta nacionales para que nos permitan reducir estos tiempos o alinearnos en este último tramo de implementación. Estas hojas de ruta consideran 5 aceleradores. La financiación, que coincide mucho con lo que estaba hablando recién Ivana, así todo al final se traduce en lo mismo. Primero que nada, la financiación, optimizada para que se respalden los planes nacionales, es un elemento clave. La generación de datos e información
que focalizan recursos y miden el progreso, el desarrollo de capacidades, una fuerza laboral, se habla acá, pero también de tomadores de decisiones, podemos pensar en la población en general, la innovación sobre nuevas prácticas y tecnologías inteligentes para mejorar la gestión del agua, saneamiento y prestación de servicios, y finalmente la gobernanza transfronteriza, transsectorial, la necesaria coordinación. Para ir terminando acá, cuando vemos cada uno de estos elementos, nosotros los podemos pensar desde una manera sistémica. La financiación invita a pensar más allá de la financiación de agua, sino que también abordar los suelos degradados, que es uno de los grandes problemas que tenemos a futuro, junto con la erosión y que pueden producir desplazamiento de la producción, incorporar mecanismos de evaluación multicriterio para la financiación y así poder apalancar recursos de otros lados, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. No tenemos plata para el agua, dinero, pero podemos gestionarlos de manera coordinada. Datos e información, eso implica incorporar nuevos indicadores y sobre todo incorporar estos indicadores de bienestar dentro de la gestión integrada de recursos hídricos, no solamente el agua, también está muy bien el acceso al saneamiento, ¿no? Pero el empleo, la seguridad alimentaria también son antecedentes que son relevantes. Instalar capacidades en los tomadores de decisión para que integren estos elementos, a los productores para que manejen los paisajes de manera sostenible y que se produzca de manera anticipada esta gestión de riesgo. También tenemos en la innovación, eh, invitar a la innovación sistémica y sobre todo que ocuparse de los suelos descuidados, abordar la sequía y hacer frente a la escasez, adoptando tecnologías de gestión más eficientes, rescatando técnicas tradicionales, incorporando también innovaciones que puedan surgir con el tiempo. Y finalmente, dentro de la gobernanza, eh, de contar con esta integración más participativa de todos los sectores, no solamente el riego, sino que también, ¿cómo se llama?, la producción de alimentos y otros elementos adicionales. Incorporar además la tenencia responsable del agua. Como comentarios finales, quizás fue un poco rápido, pero es el tiempo que tenemos. eh, Estamos bien, Claudio, estamos bien. sí, Dale, no. tengo también mi Sí. cronómetro acá, me quedan 2 minutos según el mío. Entonces, partimos porque los sistemas alimentarios son complejos y eso nos invita a revisarlos desde un enfoque sistémico. La gestión integrada de recursos hídricos precisamente surge como un enfoque integrador para cambiar otros paradigmas anteriores que eran de gestión desagregada. Sin embargo, se produce un sesgo hacia el agua, dejando de lado el manejo de la tierra, del bienestar y la sostenibilidad. No es que los deje de lado, ¿no? Pero prioriza la gestión del agua por sobre otros elementos y esto nos lleva a que la gestión no se realiza en función de la definición original, ¿ya? Y se produce este foco en el ODS 6 y en el agua en sí. La invitación es a recuperar el enfoque sistémico, a volver a mirar las otras relaciones que se establecen en torno al agua. Eh, Eso no requiere cambiar el ODS 651, sino que ampliar cuáles son las evaluaciones que se realizan en torno a este ODS, a considerar estos aceleradores que propone FAO y también Naciones Unidas desde este enfoque integrado y desde esta forma pensar siempre en la gestión integrada, pero rescatando el mensaje o en la labor de FAO también en la seguridad alimentaria, que eso es un elemento relevante y de ver que a veces no sacamos nada con tener una cuenca gestionada si es que estamos entrando en conflicto con la provisión de alimentos o de otros recursos necesarios para el bienestar. Muchas gracias, Felipe. No, muchísimas gracias a ti, Claudio, por ajustarte al tiempo de forma perfecta y por esta presentación muy didáctica. Que con cifras ilustrativas nos da cuenta de la importancia de la interrelación de los procesos que invitan a repensar la gestión integrada de recursos hídricos desde un enfoque sistémico, conecte agua, tierra, bienestar y sostenibilidad, recordándonos también que el propósito principal de los sistemas agroalimentarios es la producción de alimentos bajo condiciones de equidad y sostenibilidad. Em, También aprovechaste de cuestionar de alguna forma la implementación parcial, lo que sería un sesgo, ¿cierto?, de estas medidas y proponer un marco más integrado con estos aceleradores clave que mencionaste. Destaco mucho también la hoja de ruta que mostraste al final, que pienso que va a ser un importante insumo. Em, de nuevo, gracias, Claudio. Y para la tercera y última presentación del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a Gloria Lillo,
quien es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile también, y magíster en ciencias ambientales de la Universidad de Ratún, en Países Bajos. Gloria cuenta con amplia experiencia en alianzas estratégicas, en gestión de recursos hídricos y en políticas públicas, y actualmente se desempeña como la coordinadora de la unidad de políticas de la Comisión Nacional de Riego en Chile. Estimada Gloria, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, puedes compartirnos tu pantalla. Yo te aviso cuando te falten 5 minutos. Súper. Hola, ¿cómo están? ¿Se ve la pantalla ahí, cierto? Sí, sí, sí. Súper. Oye, muchas gracias primero por la invitación. Yo voy a hacer una presentación más enfocada en una experiencia piloto que estamos llevando a cabo en la Comisión Nacional de Riego y que se enmarca en cómo impulsamos una política pública que fomente una agricultura resiliente y sostenible en el marco de las labores que tiene la Comisión Nacional de Riego. Entonces, primero quería partir comentando que cuando hablamos de agricultura y de riego, que son dos conceptos que están, o dos prácticas que están íntimamente ligados, en el fondo, en la mayoría, o sea, no existe agricultura sin riego, esto es desde siempre, y quería dejarles un ejemplo, dos ejemplos que son muy concretos, las terrazas de riego Caspana, que son una técnica ancestral de culturas prehispánicas, y esta pintura que es del desborde del Canal San Carlos en 1776. Y cuando pensamos en la primera, en las terrazas de riego, todavía se ocupan muchas terrazas de riego en diferentes lugares del altiplano, en Chile, en Perú, en Bolivia. Y si bien son tecnologías antiguas, siguen siendo tecnologías que se siguen usando de alguna forma, o técnicas, perdón. Mientras que el desborde del Canal San Carlos, esto es algo que podría seguir ocurriendo en algunos lugares, tener desbordes de canales o tener daños en canales por tipos de riesgo, pero en la práctica la tecnología que se involucra en el transporte de agua de un lugar a otro para abastecer de agua a diferentes cultivos ha mejorado y ha ido evolucionando mucho. Con esto lo que quiero decir es que la agricultura y el riego han evolucionado y evolucionan constantemente, se adaptan constantemente a diferentes contextos y a diferentes desafíos. La Comisión Nacional de Riego maneja la Ley 18.450, que es la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, más conocida como la Ley de Riego. Es una ley que tiene más de 40 años, que en realidad que en el fondo se gestiona o se crea como parte de un camino muy largo de cómo se ha ido gestionando la agricultura y el riego, en particular en Chile, y ha bonificado el costo de construcción de proyectos de riego para productores agrícolas a lo largo de todo el país, y lo que ha buscado es incrementar la superficie regada, mejorar el abastecimiento de agua en áreas deficitarias, incentivar el uso eficiente de agua en el riego y la agricultura e incorporar nuevos suelos agrícolas. Esto es la función que ha tenido la ley de riego de manera histórica. Como les digo, es una ley que tiene más de 40 años. Y la Comisión Nacional de Riego tiene la función de administrar e implementar esta ley. Y a la vez va planificando el riego de Chile. Pero la función más emblemática que tiene la Comisión Nacional de Riego es la implementación de esta ley, que también es una ley muy conocida y que ha sido bien emblemática en términos de cómo se implementan técnicas de riego en diferentes lugares del país. Ahora, la ley de riego ha sido muy útil y ha permitido que tecnologicemos el riego en Chile. En ese sentido ha sido bastante exitosa y ha permitido que agricultores que no tienen la capacidad de generar un riego tecnificado o de mejorar sus infraestructuras de riego lo puedan hacer a través de estas bonificaciones estatales. Sin embargo, el día de hoy ya estamos con otros desafíos nuevos. Tenemos la crisis climática, que implica escasez hídrica en diferentes lugares, inundaciones que van dejando cada vez más daño. Además, tenemos desafíos alimentarios globales, tenemos
aumentos de precios por conflictos bélicos, por crisis económica. La pandemia también significó un cambio importante en la forma de hacer comercio internacional. Y además tenemos conflictos sociales que antes no eran quizás tan vistos o que no tenían el mismo nivel de impacto que tienen hoy en día y que generan inequidades y tensiones territoriales que, queramos o no, son una realidad y que hay que abordarlos de alguna forma. Y todo esto va generando un impacto importante en el mundo rural y en la agricultura. La agricultura del día de hoy y por lo tanto el riego que acompaña esa agricultura no es la misma agricultura y el mismo riego que se necesita o que se necesitaba hace 40 años cuando nació la ley de riego. Y por lo tanto el rol de la Comisión Nacional de Riego también tiene que ir evolucionando con eso. Y una de las primeras cosas, o una de las cosas que se hizo hace poco fue la modificación a la ley de riego, que se hizo en septiembre, se promulgó en el año 2023, en septiembre del 2023. Tiene hartas modificaciones, pero una de las modificaciones más interesantes es el artículo primero, que incorpora diferentes funciones que antes no tenía esta ley. Entonces dice, las bonificaciones tienen como objetivo contribuir a la seguridad hídrica, a la eficiencia en el uso del agua, a la incorporación de nuevas zonas de riego, que son cosas que ya estaban, pero se incorpora la seguridad hídrica, y además contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, que también son conceptos nuevos incorporados en la ley, al mejoramiento continuo de los sistemas, que también es nuevo, a la adaptación al cambio climático, o sea, reconoce el cambio climático, va de la mano con la ley marco de cambio climático, que también se promulgó en Chile el año 2023, al desarrollo rural y territorial sostenible y equitativo, y a la conservación ecosistémica. Entonces, es importante porque la modificación a la ley de riego reconoce que estamos en un nuevo contexto y que la agricultura y el riego también tienen la necesidad de ir a la par con esos nuevos desafíos. Entonces, la idea es que esta modificación a la ley de riego promueva un desarrollo que sea rural, justo y sustentable. Focaliza con mayor énfasis en pequeña y mediana agricultura, organización de usuarios del agua y pueblos indígenas. Y eso no es azaroso, sino que tiene que ver con que las mayores brechas en la tecnologización del riego, o mejor dicho, la modernización del riego para que sea más sostenible en el tiempo y más resiliente en el tiempo, está en estos grupos. Además, establece que no se van a bonificar obras de drenaje que afecten humedales y turberas. Y que van a haber algunos límites para proyectos que están emplazados en suelos en laderas, es decir, que eso es algo que era muy común antes, que ahora ya no lo debería ser tanto. Y promueve objetivos de riego con inversiones anexas que consideren objetivos ambientales. Y finalmente se crean nuevos programas con condiciones especiales, y que son condiciones que permiten que la ley de riego establezca o asigne recursos en temas específicos y especiales que son de especial interés. Los programas con condiciones especiales que están establecidos en el artículo 3 de la nueva ley de riego son estos 6 que están a continuación: pequeña agricultura, zonas de rezago. Pequeña agricultura es un programa que ya existía de antes, pero se formaliza. Soluciones basadas en la naturaleza, restitución gestionada de aguas, innovación, catástrofes y emergencias. Yo hoy día les quiero contar un poquito más sobre el programa de innovación, que es un programa nuevo que está impulsando la Comisión Nacional de Riego en una experiencia piloto que no habíamos tenido hasta ahora. Ahora, es interesante porque inherentemente la Comisión Nacional de Riego ha tecnologizado, en el fondo ha implementado innovaciones tecnológicas en el riego, pero claro, el riego tecnificado ya no es nuevo, ya no es necesariamente innovador. Y estos desafíos que les he ido repitiendo en estos minutos necesitan nuevas tecnologías y nuevas innovaciones. Entonces, el objetivo de este programa es avanzar hacia allá. El artículo 3, literal C de la ley de riego, dice que se pueden generar nuevos programas con condiciones especiales, como les comenté, y la letra C dice específicamente que se pueden generar programas con proyectos que promuevan la innovación en técnicas y tecnologías de riego, las que serán definidas anualmente por acuerdo del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. Que es interesante porque primero se tienen que definir anualmente. Eso quiere decir que asume
y reconoce que las innovaciones no siempre son las mismas y que por lo tanto hay que ir revisándolas año a año, y además que tiene que pasar por un acuerdo del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, que es una comisión, es un consejo que existe desde los años 75, si no me equivoco, y que está compuesto desde el 2023 por 6 ministerios, antes eran 5, en 2023 se incorporó medio ambiente, y por lo tanto es un órgano que le da sustentabilidad y que valida técnicamente las técnicas y tecnologías que se hagan a través de este programa. Bueno, el programa busca seguir adaptando y modernizando las prácticas de riego, adaptarse al cambio climático, pero especialmente buscar soluciones innovadoras que por diferentes motivos no son tan fáciles de implementar de manera masiva en Chile, ya sea por costo, porque no son poco conocidas, porque significan un alto riesgo, entre otras variables. Y como les comenté, este 2025 es la primera versión que va a tener este programa, por lo tanto es un piloto que para nosotros es súper importante porque nos va a permitir generar una política pública que parta ahora pero que se mantenga ahora en el tiempo y que genere un precedente de cómo hacemos innovación en un ámbito que es especialmente importante, pero además que ya tiene muchos riesgos y por lo tanto la innovación tecnológica muchas veces se hace más difícil. El programa es una ley, como ya les dije, impulsada por la modificación a la ley de riego, se definen anualmente las tecnologías y el último punto es el que quería destacar, que se financian parcialmente su implementación, reduciendo el riesgo y la incertidumbre de la inversión y bonifica a los agricultores y organizaciones de usuarios por hasta un 95%, es decir, el costo real que puede llegar a pagar un agricultor que es bonificado a través de este programa puede ser incluso solo un 5% del costo real. Eso, por supuesto, va a depender de la tecnología y de un montón de otras variables, pero podría llegar a ser un 5% de aporte el que hace el agricultor. Pasamos por todo un proceso técnico para poder identificar las técnicas y tecnologías, y esta diapo la pongo porque una de las primeras preguntas que nos hicimos dentro de la comisión es ¿qué es innovación? ¿Qué es una técnica y una tecnología innovadora y además que permita generar ahorros hídricos, que permita mejorar la eficiencia hídrica, que además permita que los agricultores sean más resilientes, etcétera? Y no es fácil, no es tan fácil como nosotros hubiésemos esperado definir la innovación en riego. Así que bueno, lo primero que hicimos fue identificar un gran grupo de técnicas y tecnologías que podrían caer en la categoría de innovación. Tuvimos muchas reuniones técnicas para analizar esas técnicas y tecnologías, las analizamos internamente y finalmente se priorizaron un grupo de 6 técnicas y tecnologías basadas en 2 criterios bien importantes. Primero, que no solamente tienen que ser novedosas, ¿cierto? O que tengan poca entrada dentro del mercado nacional, sino que además tienen que poder ser aplicables en el contexto chileno. Es decir, tenemos muchas tecnologías que pueden ser muy interesantes, muy novedosas y muy eficientes, pero que en estos momentos no tienen la capacidad de implementarse porque estos son programas anuales. Entonces se tienen que empezar a construir de manera relativamente rápida. Y lo segundo es que tienen que tener una viabilidad técnica y operativa para que puedan postular a través de un proyecto de riego en el marco de la ley 18.450, que tiene varios requisitos previos que se tienen que cumplir. Bueno, después de hacer todo este proceso de selección, tuvimos un listado que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de abril, esto fue hace muy poquito, y que fue ratificado por la resolución exenta de la Comisión Nacional de Riego. Entonces, hasta aquí es importante porque para poder llegar a este punto de tener un programa tuvimos que hacer una modificación regulatoria a una ley que tiene más de 40 años, tuvimos que pasar por un proceso técnico que implica cuestionarnos a una institución pública. Las instituciones públicas, quienes han trabajado en instituciones públicas sabrán que es muy difícil elaborar estos procesos técnicos con calma, pensando mucho, en el fondo aquí es muy al día. Y finalmente llegar a un acto administrativo que da inicio o que valida una serie de tecnologías.
Como les comenté, son 6 las tecnologías que están incorporadas en este nuevo programa de innovación. Las tenemos divididas en 3 grandes grupos: tecnologías para la eficiencia hídrica y el riego, que ahí tenemos riego subterráneo, cubiertas flotantes modulares; gestión y control inteligente del riego, donde incorporamos monitoreo remoto de calidad del agua, y programación y automatización del riego tecnificado, donde también se pueden incorporar metodologías relacionadas con inteligencia artificial; y energías renovables no convencionales para el riego, donde tenemos los sistemas agrivoltaicos y los sistemas flotantes, fotovoltaicos flotantes. Les voy a dar una pasadita muy rápida por estos 6 grupos, pero también me interesa mencionar que la discusión de cuáles 6 quedaban dentro de un listado larguísimo que teníamos fue bien intensa dentro de los grupos técnicos de trabajo que tenemos en la comisión. Y sin duda que hay muchas otras que nos hubiese gustado también incorporar, pero estamos convencidos de que en esta primera versión, que es un piloto y que además tiene un monto relativamente pequeño para los montos de concurso que maneja la comisión, es pequeño, o sea, este es un concurso por 1.000 millones de pesos. Nosotros nos parece que con esto cumple los requisitos que necesitamos para tener una primera versión exitosa y que nos dé pie para generar un programa de largo plazo. Riego subterráneo. Nos quedan 4 minutos. 5. Ya, entonces 5. voy a saltar esta parte, solamente mencionarles que el riego subterráneo es una medida muy interesante porque lo que hace es meter tuberías para hacer el riego desde la raíz y no a superficie, que es como se hace normalmente el riego tecnificado; las cubiertas flotantes, que es poner estas cubiertas a ras en los tranques para poder evitar evapotranspiración, y que también tiene un buen control de algas y mejora también la calidad de las aguas de esos tranques; monitoreo remoto de calidad del agua, que nos permite ir identificando dónde están los puntos críticos que están poniendo en problema, poniendo en riesgo el riego en un predio, y que necesita la incorporación de sensores específicos y de centros de control que permitan identificar la información que llega a través de esos sensores; la programación y automatización del riego, que también es incorporar una serie de tecnologías para mejorar la decisión que toman los agricultores. Aquí solo mencionar que esto no es algo que no se está haciendo, seguramente esta es una de las tecnologías que más se ha incorporado a la fecha, pero que todavía no tiene una llegada tan masiva, y por eso nos interesa incorporarlo aquí, porque nos permitiría aumentar la cantidad de predios que en estos momentos quieren hacerlo, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Los sistemas agrivoltaicos, que es cómo ocupamos el suelo agrícola, no solamente para cultivos, sino que también incorporando otro uso, que en este caso sería el energético, siempre con fines de riego; y los sistemas fotovoltaicos flotantes, que básicamente ocupamos los cuerpos de agua, los tranques que ya existen para riego, y los aprovechamos también de ocupar para la generación de energías renovables no convencionales, en este caso paneles fotovoltaicos, que también permiten la operacionalización del riego a nivel predial. Para ir terminando, esta es una política pública que nosotros esperamos que sea robusta y que tenga una perspectiva de largo plazo para generar una agricultura resiliente y sostenible. Tiene una orientación estratégica porque, como ya les dije, se enmarca en un marco regulatorio, es decir, tiene menos capacidad de no ser implementada por los vaivenes políticos que pasan de una administración a otra, y eso también le entrega una mayor certeza en el largo plazo. Es una herramienta que siempre se va a poder incorporar. Tiene una selección rigurosa de las tecnologías y tecnologías que se puede ir mejorando y que la vamos a ir mejorando con el tiempo, pero se inicia con una selección rigurosa de cuáles son el listado que se aprueba. Son tecnologías con alto potencial. Tiene un beneficio directo a los agricultores porque facilita el acceso a herramientas poco difundidas o inaccesibles. Eso para nosotros es especialmente importante porque la misión de la Comisión Nacional de Riego es mejorar el riego y además mejorar la calidad de vida de los agricultores que dependen de ese riego. Y finalmente, este es un aprendizaje continuo y no existe una política pública que no tenga imperfecciones y que no requiera de una mejora continua. Y por lo tanto, esta primera versión para nosotros es esencial para poder ir viendo qué tenemos que hacer, generar procedimientos claros,
y con esto darle una perspectiva de largo plazo, que es lo que la innovación en el riego necesita y se merece. Eso, gracias. Muchas gracias, Gloria. También te ajustaste súper bien al tiempo. Gracias por presentar los avances de Chile en políticas de riego, como esta nueva ley, destacando el programa de financiamiento a la innovación que nos comentaste y también a las tecnologías emergentes de riego. Em, es muy valioso, creo, contar con experiencias nacionales en un taller como este y nos encantaría poder seguir compartiéndolas durante los próximos días de este ciclo de webinars, destacando casos de otros países de la región también. Y bueno, ya terminando con las presentaciones, aprovecho de hacer una breve pausa comercial para comentarles acerca de la constancia de participación que se entregará a quienes están asistiendo o conectándose a este sitio de webinars. El formulario para acceder a esta constancia se los voy a volver a compartir en el chat para quienes no lo tomaron desde el inicio. Y bueno, los requisitos son participar de los 4 días del taller. Eh, las invitaciones las irán recibiendo por correo electrónico y a quienes, bueno, no recibieron el enlace por mail, por favor los invitamos a que nos dejen sus correos en el chat. Ahí les comparto el enlace. Y bueno, ok. Dicho esto, abramos ahora un breve espacio para las preguntas y comentarios del público. Pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat, pero hay algunas que ya hemos estado eh, recabando. También le agradezco a los colegas que han estado respondiendo em, esas mismas preguntas. Quería partir con Iván, si les parece. Yo creo que nos da el tiempo para pasar por los tres. Iván, llegó una consulta de un colega, Raif Chávez, quien pregunta, en el marco del déficit del cumplimiento del indicador 651, ¿qué opinas qué opinas acerca de la implementación de proyectos de infraestructura hidráulica? ¿Qué tan rigurosos deberían ser la evaluación ambiental en este tipo de proyectos para acelerar el cumplimiento del citado indicador? Ok, muchas gracias. Les ofrezco disculpas que no puedo prender la cámara. Realmente tengo problemas serios con el internet. Bueno, con respecto a la pregunta, la respuesta rápida es sí, porque pues obviamente genera beneficios adicionales bastante importantes como son el acceso al agua y la seguridad hídrica, controla inundaciones y sequías y apoya la implementación de instrumentos de planificación hídrica a nivel territorial. Sin embargo, pues tienen que haber unas reglas claras en cuanto a su implementación y desarrollo, tomando en cuenta que existen algunas experiencias en donde ese tipo de proyectos mal planificados aumentan la desigualdad al acceso del agua. Entonces, por lo tanto, si este tipo de infraestructura se integra entre los planes nacionales o de cuenca a nivel de la JIR, pueden contar con mecanismos de participación y monitoreo que puedan priorizar soluciones efectivas y que realmente puedan contribuir de una manera eficiente al cumplimiento del objetivo 6.5.1. Con respecto a qué tan rigurosa debe ser, efectivamente sí, todo proyecto debe tener una evaluación ambiental independiente del que sea, considerando pues obviamente no solamente los beneficios, sino también los pasivos que se puedan desarrollar a partir de la implementación de este tipo de infraestructura. Lo más importante es que se deben evitar impactos irreversibles en los ecosistemas hídricos. Creo que eso es algo que muy poco se habla y que tenemos que traer a la mesa, proteger el derecho de las comunidades y pueblos originarios, particularmente para el acceso al agua y el uso del suelo, particularmente, y pues garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones, que justamente este tipo de evaluaciones contribuye de una manera efectiva. Muchísimas gracias. Espero que le haya quedado, que haya respondido la consulta de Ray. Pero muchas gracias, Iván, por tu respuesta. Claudio, quería pasar a ti. Uno de los puntos que se plantean sobre la gestión integral de recursos hídricos, tal como se implementa hoy, es que presenta un sesgo excesivo hacia el agua, nos comentabas. Eh, Quería consultarte cómo pueden los países reorientar políticas para recuperar una visión sistémica sin desarticular los avances que ya se han realizado. Gracias, Felipe. Estaba mirando los comentarios, hay uno de Daniel Uriza ahí por las 12:53 que destacaba que la superficie regada es menor en relación a la superficie productiva. Y yo creo que por ahí hay parte del secreto, ¿no?
el manejo de los paisajes productivos sostenibles y cómo el conjunto del territorio, el manejo de las aguas lluvias se pueden ir encadenando en, ¿cómo se llama?, en la gestión de la cuenca como territorio. En Chile hablamos mucho, no sé, está Gloria ahí, del secano. Y el secano siempre es complejo de gestionar porque es esta superficie que es dispersa y que cuesta llegar a ello. Entonces, la gestión integrada, incorporando estos elementos de producción, podría ir un poquito más allá del agua, ¿no? Y pasar a recursos hídricos en esa dicotomía o esa diferencia que se realiza. Muchas gracias. Iván, ¿tienes la mano levantada? ¿Quisiera Sí, complementar sí, o sí. responder? Claudio, muchas gracias. Sí, de hecho, quería complementar un poco también lo que comenta Claudio con respecto tal vez al sesgo. Bueno, nosotros como agente que acompaña justamente la evaluación y el diseño de planes de acción, realmente no vemos tan así, digamos, un sesgo porque realmente no podemos dejar a un lado la producción agrícola considerando que cerca del 70% de la demanda del recurso va para justamente la agricultura. En ese sentido, pues como parte también de poder implementar acciones asertivas en temas agrícolas, pues dentro de los planes de acción que venimos desarrollando, que inclusive Margarita compartió en el chat, el de Guatemala, se incluyen algunos criterios bien importantes en cada uno de los entornos. Por ejemplo, en el entorno debilitante, incluimos criterios de uso eficiente de agua en las políticas agrícolas y promover marcos normativos que regulen el uso de agua para riego, incluyendo un enfoque estratégico agropecuario. De igual manera, en instituciones y participación, que es una de las dimensiones, establecemos y fortalecemos espacios de coordinación entre sectores agrícola, hídrico y ambiental, considerando pues que obviamente hay una dependencia muy importante a nivel intersectorial. Y de igual manera, también promovemos el rol de las comunidades rurales indígenas en la gestión del agua agrícola, particularmente para que no haya, digamos, esas diferentes variaciones en cuanto a los diferentes usuarios y que haya una seguridad hídrica plena para todos los sectores. Con respecto a instrumentos de gestión, elaboramos planes de gestión de cuenca que consideran la demanda hídrica del sector agrícola. Entonces, siempre tenemos en cuenta justamente cuál es esa demanda en consideración también con los cultivos que se desarrollen, de tal manera que podamos crear acciones que sean asertivas. Establecemos sistemas de permisos o licencias para el uso de agua de riego. Entonces, mediante el diálogo facilitamos que los gobiernos puedan establecer este tipo de recursos que puedan hacer, digamos, un control de esa demanda y promover prácticas sostenibles como riego por goteo, rotación de cultivos y conservación de suelo. Esas son prácticas que nosotros normalmente incluimos dentro de los planes de acción porque son clave. Y son clave porque son, digamos, estandarizadas que se pueden, digamos, replicar en una gran variedad de países. Y por el tema de financiamiento, igual también. Parte de lo que nosotros identificamos como una de las necesidades es establecer subsidios o créditos verdes para la adopción de tecnologías eficientes. El tema de riego para nosotros es totalmente clave porque realmente hace un uso eficiente y efectivo del recurso y por lo tanto son estrategias que se tienen que completar y trabajar. De igual manera, también durante el proceso de evaluación hay un indicador que es ecosistemas asociados al agua, que no solamente mira el bosque, sino también toda la parte agrícola, los diferentes usos que se desarrollan a través de la cuenca y que pueden ser, digamos, evaluados de una manera efectiva sin trastocar, obviamente, indicadores como seguridad alimentaria y otros tipos de indicadores que ya cuentan con indicadores bien claros para este rubro. Gracias, Iván. Gracias, Claudio, también. Tengo una pregunta para Gloria y es, ¿cómo se están integrando las soluciones basadas en la naturaleza con las nuevas tecnologías de innovación que están promoviendo desde la Comisión Nacional de Riego? Si es que se están considerando modificaciones a la ley en la materia y si es que hay sinergias entre ellas. Buena pregunta. Las soluciones basadas en la naturaleza para la Comisión Nacional de Riego, hay que decir que ha sido un desafío. En algún momento, el año 2022, la CNR lanzó un concurso especial para recarga de acuíferos que incorporaba algunas técnicas que podían ser consideradas como soluciones basadas en la naturaleza, pero tuvo muy poco interés de parte de agricultores, por lo tanto recibimos pocas postulaciones. Ahora estamos elaborando, vamos a iniciar este año un estudio para evaluar potenciales soluciones basadas en la naturaleza que puedan ser financiadas a través de la ley 18.450, que esperamos que nos dé mayor claridad respecto a cómo se pueden incorporar en esta ley. Y lo digo porque uno de los desafíos que
que tenemos o que tienen las soluciones basadas en la naturaleza es la cuantificación de los beneficios. Es cuánta agua, por ejemplo, estamos a través de la infiltración, cuánta agua está pasando de un lugar a otro o cuánta agua nos permite, por ejemplo, disminuir la evapotranspiración de un tanque o lo que sea que vayamos a hacer como solución basada en la naturaleza. Y por el otro lado, porque muchas veces en el riego, que es algo muy, muy relacionado como, o que se relaciona con mucha ingeniería, con mucho cemento, hay un paradigma que nos cuesta mucho sacar a los consultores que son los que implementan los proyectos de riego de como lo más clásico que uno consideraría como tecnificación o proyectos de riego. Eso como la primera parte. Ya las soluciones basadas en la naturaleza ya son un desafío para ser implementados a través de la ley y por lo mismo que los pusimos en la ley, porque para darnos, hacernos la obligación de encontrar formas de incorporar este tipo de técnicas para que sean financiadas a través de la ley. En el fondo es algo que tenemos la obligación y por eso que vamos a hacer el estudio. Ahora, ¿cuál es la interacción que tienen en estos momentos con innovación? Para esta versión del programa no tienen interacción, no tienen sinergia. Nosotros tratamos de incorporar algunas técnicas relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza en el concurso de innovación, pero por ser una primera vez, un piloto, al finalmente decidimos dejarlas afuera, pensando en que necesitamos irnos por algunas cosas un poquito más seguras, donde tuviéramos una claridad respecto a los resultados que podíamos lograr. Bueno, nosotros igual esperamos que con el estudio que estamos haciendo ahora tengamos más antecedentes para generar una sinergia entre innovación y soluciones basadas en la naturaleza. Eso. Perfecto, Gloria. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias en realidad a los tres por estar respondiendo. Lamentablemente el tiempo nos apremia y ya estamos cerca de la hora. Em, bueno, para cerrar la primera jornada de este ciclo de webinar, quisiera ahora saludar a Marcelo Sadres. Él es el especialista regional de aguas y gestión de recursos hídricos de la FAO, con quien hemos estado coorganizando esta actividad y que nos va a dar unas palabras de cierre. Adelante, por favor, Marcelo. Bueno, colegas, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una excelente sesión introductoria sobre esta temática. Fuimos de aspectos más generales que hacen a la GIRACHE y cómo se está conceptualizando y midiendo su implementación en los países. Lo intentamos bajar con Claudio en cómo podemos utilizar este concepto para la agricultura resiliente y sostenible y finalmente fuimos ya a un caso más práctico a través del caso de Chile, donde también pudimos ver cómo se están llevando adelante o intentando generar innovaciones, seis específicamente, pero que si las analizamos en profundidad vemos como allí el enfoque de nexo, esto que veíamos en la segunda intervención, el tema de energía está allí presente, el tema de ambiente está allí presente cuando se hablaba de monitoreo de calidad de agua, cuando se hablaba de evitar procesos de eutrofización en fuentes de agua. Entonces estaba allí el tema energía, estaba allí el tema ambiente, obviamente el tema de producción de alimentos y el uso del agua. O sea, vimos ese enfoque sistémico también en lo que está llevando adelante Chile. Creo que se han generado algunas discusiones que para mí son interesantes, ¿no? En esto de si hay sesgo, si no hay sesgo. Nosotros somos conscientes que esto que venimos a plantear como FAO ahora, GWP, por ejemplo, como agencia que colabora y que lidera estos procesos en la región, es sumamente consciente, pero siempre me gusta contar, y ya que estamos en un ámbito de placa, una anécdota. Nosotros, un poco iniciativa nuestra también y de este ejercicio que estamos llevando adelante en la región, convocamos a que dos miembros de placa participaran de una conferencia de directores iberoamericanos del agua y les puedo asegurar que nuestros dos colegas de placa eh, deben tener conclusiones interesantes y un poco se aburrieron porque seguimos viendo sí que hay cierta desconexión entre los temas vinculados al manejo del agua, la agricultura y obviamente también los temas del cambio climático. Creo que tener 270 personas aquí conectadas en esta sesión muestra un poco ese interés y eso mismo. Entonces, para cerrar,
si hicimos bien los deberes, yo me planteé acá 6 mensajes principales que quiero compartir con ustedes muy rápidamente para cerrar la sesión. La primera tiene que ver con que si hicimos bien la tarea hoy, el primer mensaje que quisimos dar es que no hay gestión integrada de los recursos hídricos si no incorporamos a la agricultura. Esto Iván lo ha explicado recién muy bien, pero tampoco hay agricultura adaptada al cambio climático sin una adecuada gestión de los recursos hídricos. O sea, estos dos conceptos deben estar profundamente entrelazados. El segundo mensaje es que los temas de seguridad alimentaria y de seguridad hídrica van de la mano. El tercer mensaje es lo que yo llamo este cambio de paradigma que tenemos que hacer, que es que el sector hídrico deje de ver a la agricultura como un actor que demanda agua y que entienda que la agricultura es y que la única alternativa que tiene el sector hídrico para afrontar los problemas relativos al agua es a través de la agricultura, que es justamente quien puede disponer y gestionar ese paisaje productivo, como decía Claudio, de una mejor manera, quien puede planificar el uso del suelo, quien puede adoptar estas soluciones basadas en la naturaleza, quien puede llevar prácticas de regeneración y también como principal usuario del agua, pero recién en este último punto también manejarla de manera más eficiente y disminuir el estrés hídrico. Entonces, la agricultura como solución. El cuarto punto, muy relacionado con esto, es que el suelo es el principal aliado para gestionar el agua y el suelo es quien regula el ciclo hidrológico y allí también está la agricultura y que por lo tanto siempre decimos que cuidar el suelo es cuidar el agua. Y este mensaje, que quizás los que estemos acá lo tengamos súper claro, nosotros lo intentamos llevar a todos los foros del agua, porque a veces se nos pierde un poco y creo que es clave. El quinto punto tiene que ver con esto con la última intervención de Gloria, que entender la gestión del agua en términos de adaptación del sector agrícola implica innovación, tecnología y eficiencia. En ese sentido, necesitamos tecnologías, necesitamos ser conscientes de que cada gota cuenta, necesitamos instrumentos de acción anticipatoria para responder a las crisis relacionadas con el agua hacia los sistemas agroalimentarios. Y el sexto punto, y con esto cierro, también se ha discutido mucho hoy, es que la gobernanza del agua es un elemento habilitante fundamental. Necesitamos una gobernanza que tenga en cuenta que debe ser multinivel, multisectorial, con la participación de las múltiples partes interesadas, con participación de las comunidades locales, y esto es lo que nos va a permitir en definitiva la co-creación para que las soluciones sean específicas a cada uno de los territorios. Esos sean los 6 mensajes. Esta es una sesión inicial, es una sesión introductoria. Vamos a ir a temas más concretos en las próximas sesiones. Los invitamos a participar con el mismo interés que hubo hoy, que la verdad que estamos muy contentos con la participación. Vamos a recorrer en la próxima sesión temas más vinculados al monitoreo de los recursos hídricos, al sensoramiento y a cómo usar estos datos para gestionar los sistemas productivos en diferentes escalas. Vamos a ir en la tercera sesión hacia temas más de tecnologías de riego específicamente. Y el cuarto día vamos a ir a un tema más emergente, más de nicho, pero creo que está generando cada vez más interés en nuestra región, que es este tema de el reuso de aguas residuales tratadas en la agricultura, sobre todo en situaciones de estrés hídrico. Esa es la invitación y bueno, agradecer la placa obviamente por la iniciativa y por invitarnos a participar de esto y saludarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo, por entregarnos tu visión y este análisis con 6 puntos clave, que como siempre muy claro. Y bueno, les adelanto que Marcelo también va a estar de expositor en el día 2, así que para que no se lo pierdan. Antes de despedirnos, nuevamente agradecerles a nuestras expositoras, Gloria, y a nuestros expositores, Iván, Claudio, Marcelo, y también, por compartir su experiencia y conocimientos, a quienes también nos han estado acompañando en línea de los distintos países de la región y, por supuesto, también a los colegas del equipo técnico de Placa y FAO que hacen posible este esfuerzo. Recuerden revisar la grabación y materiales en nuestro sitio web y completar
dar la encuesta de finalización, o sea, para finalizar el ciclo y recibir sus constancias de participación. En nombre de la Secretaría de Placas, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Que tengan buenos días o buenas tardes. Saludos.